Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la endocardiosis, o también llamada enfermedad valvular degenerativa canina. Quien les habla, Nixie Estefanía Cois Olulo. Ya. En cuanto al origen embriológico, tenemos que la endocardiosis es una enfermedad que es adquirida. Ahora, la endocardiosis, como definición tenemos que la endocardiosis nos va a dar lugar a una insuficiencia de la válvula mitral, que en algunas veces pues, puede estar también perjudicada la válvula tricúspide. Ahora, la endocardiosis viene a ser una causa muy común eh, de la regurgitación mitral y de insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, en la mayoría es la causa más común de la regurgitación mitral, como comenté, pero muy pocas veces, o incluso es muy poco común con la regurgitación tricuspidea. Como mencioné anteriormente, está más perjudicada la válvula mitral que la válvula tricúspide. Sin embargo, esta última, la regurgitación tricuspidea, es muy poco común, pero va a coexistir con esta regurgitación mitral. ¿Ya? Cuando hablamos de regurgitación, es que la válvula no cierra bien. Eh, y bueno, también podemos verla ligada con cambios degenerativos de la válvula aórtica. En cuanto a la etiología, eh, en la literatura vamos a ver que se da más que todo por herencia, ligada a una herencia poligénica, es decir, a distintos genes, que va a ser condicionada tanto por el sexo y la edad, que lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora, en cuanto a la incidencia, tenemos a 3 puntos. El tamaño, se ven afectados los caninos de talla pequeña o mediana. Tenemos que tomar en cuenta también que esta enfermedad va a afectar mucho más a los perros que a los gatos. Es muy poco probable que a los felinos les afecte. Bueno, volviendo a la incidencia en cuanto a la raza, tenemos que las razas más predispuestas son el caniche, el schnauzer, el chihuahua, el fox terrier, el cocker spaniel y el boston terrier. Y en cuanto a la edad, la incidencia más alta se da en perros mayores a 10 años. Ahora, vamos a ver que hay ciertos factores que van a condicionar eh, la degeneración del colágeno. ¿Qué quiero decir con la degeneración del colágeno? En este caso, en caso de la endocardiosis, vamos a ver que se van a debilitar mucho las válvulas. En el caso más, se puede decir, que más se da es en la válvula mitral, como lo comentábamos, y lo que va a generar es la degeneración del colágeno. Este es uno de los factores que se va a condicionar. Y esto va a ser porque se va a generar un estrés en las valvas de las válvulas, lo cual se va a desencadenar con una alteración endotelial. Ahora, como estamos hablando de las válvulas, también en la endocarditis vamos a ver que se va a generar un prolapso de la válvula mitral, lo cual va a influir bastante en cuanto a la patogenia y la progresión, que lo vamos a ver más adelante, de la enfermedad. Y bueno, en cuanto a la prevalencia y la gravedad, vamos a ver que va a aumentar conforme la edad. Como les comenté, lo normal es que se dé en animales mayores a 4 años, pero en un estudio, más del 30% de los perros de raza pequeña, mayores a 10 años, suele darse esta enfermedad. Como les comento, es algo ya adquirido, no es una enfermedad con el que el perro nace. Y si bien es cierto, la etiología no es bien concreta o no se sabe muy bien, pero se está ligando con un problema en cuanto a la herencia y, como les comentaba, lo de la poligenia, ¿no? Bueno, la prevalencia global de los soplos por la regurgitación mitral que mencionábamos
ligadas a la enfermedad mixomatosa, que es otra definición con el cual podríamos hablar cuando tocamos el tema de endocarditis. Es otro nombre que tiene, pero es lo mismo. Es muy similar en ambos sexos, si es que hablamos de prevalencia, y de estas dos cosas, los soplos y la enfermedad, como les comento. Pero en el caso de los machos, vamos a ver que la progresión va a ser mucho más rápida a diferencia de las hembras, que incluso como es mucho más, como se va a dar mucho más rápido, vamos a ver cuadros mucho más graves e incluso la incidencia de insuficiencia, la ICC, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a ver que con la edad se van a producir ciertos cambios anatómicos progresivos en el complejo valvular, lo cual absolutamente todo va a comenzar con la formación de unos nódulos en los bordes de las valvas, en los bordes libres de las valvas. Estos nódulos, conforme pasa el tiempo, se van a aumentar de tamaño e incluso se van a fundir. Ahora, estas válvulas afectadas, que en el caso sería la válvula mitral, van a engrosarse a medida que estos nódulos vayan creciendo, ¿no? Y las lesiones sean mayores. Y vamos a ver acá varias cosas. Uno, que las cuerdas tendinosas se van a engrosar y se van a elongar. Otro es que las valvas van a aumentar de tamaño y se va a generar un prolapso de la valva, que ya lo mencionamos anteriormente, pero de esta forma se va a generar, ¿no? Y va a tener una apariencia de un globo hacia la aurícula. Y bueno, se va a producir la protrusión del tejido redundante entre las inserciones de las cuerdas, ¿ya? Es así como se genera el prolapso, porque se genera una protrusión del tejido, ¿no? Justo en las inserciones de las cuerdas. Ahora, las valvas dejarán, como van a estar muy engrosadas, van a dejar escapar gradualmente la sangre. Por eso es que hablamos de una regurgitación, ¿no? Como les comenté, la regurgitación vendría a ser que no cierran bien las valvas y por lo tanto, si no cierran bien, diré, la válvula, las valvas van a dejar escapar gradualmente la sangre, ya que no se va a coaptar con normalidad. No vamos a cerrar bien. Y por otro lado, dentro de los cambios anatómicos progresivos, vamos a ver que conforme la enfermedad va avanzando, vamos a ver deformaciones de las valvas, el engrosamiento e incluso el encogimiento de estas valvas que van a ser las afectadas. Y como les comenté, las cuerdas tendinosas van a estar muy debilitadas eh, junto con el prolapso, ¿no? Ahora, todo esto nos va a llevar a lo que viene a ser la insuficiencia valvular, que va a ser evidente clínicamente siempre y cuando la enfermedad ya esté avanzada. Cabe resaltar que al principio no se va a ver ningún signo clínico. Cuando la enfermedad recién avanza, recién vamos a ver ciertos signos clínicos, ¿no? Como por ejemplo soplos cardíacos, por lo que las valvas no cierran bien. Y bueno, también vamos a ver que va a haber un prolapso de la válvula mitral, en donde se ha encontrado una alta prevalencia en perros normales de razas predispuestas, y también se ha asociado el grado de prolapso con la severidad de la enfermedad valvular mitral, que vamos a verlo más adelante. Ahora, esta insuficiencia de la válvula mitral, vamos a ver que genera otras alteraciones. Son tres. Una, vamos a ver que la aurícula izquierda, eh, tanto la aurícula izquierda, el anillo de la válvula mitral y el ventrículo izquierdo se van a dilatar, lo cual va a generar que el incremento de la carga del volumen, que se incremente la carga del volumen, que aumente. Lo otro, también vamos a ver lesiones de chorros. ¿De qué forma? Esto va a ocurrir debido
al impacto de la sangre regurgitada. Y por último, en casos ya avanzados vamos a ver desgarros parciales o completos del espesor de la aurícula izquierda, que tenemos una imagen más adelante, ¿no? Pero ese es en casos avanzados. Ahora vamos a hablar acerca de la regurgitación mitral, porque si nos damos cuenta aquí, eh, el, el mayor daño es este, ¿no? O sea, las válvulas y que se genere la regurgitación. Bueno, vamos a ver que va a tener una relación con la sobrecarga del volumen en la aurícula y en el ventrículo izquierdo. Bueno, la regurgitación va a ir empeorando a medida que va aumentando la deformación de la válvula mitral y también va a ir progresando la dilatación del ventrículo izquierdo. Aquí va a haber una serie de cambios compensatorios, ya que el cuerpo del animal, en este caso el corazón, va a tratar de hacer ciertas cosas que vamos a ver más adelante también para que se pueda manejar todo bien, ¿no? Por eso es que vamos a ver en inicios perros asintomáticos y sin sospecha de una insuficiencia cardíaca. Y eso va a ser por mucho tiempo. Ahora, en cuanto a la presión auricular izquierda, va a estar demasiado elevada, lo cual va a desencadenar una congestión venosa pulmonar y edema. ¿Cómo? Lo que va a pasar es que va a haber un aumento gradual de la presión hidrostática capilar pulmonar y la aurícula, y en el caso de la aurícula también va a aumentar la presión. Ahora, este es un cambio también compensatorio, en donde si hablamos de edema, cuando se supera la capacidad del sistema linfático pulmonar, pues se va a generar este. Y como les comentaba, es una forma compensatoria del flujo linfático pulmonar. Es así como se va a generar el edema, ¿no? Y en el caso de lo que viene a ser la congestión, lo tenemos como un trastorno de función vasomotora, ¿no? Aquí. Luego, también vamos a ver que esta regurgitación mitral va a generar una hipertrofia de la aurícula izquierda. ¿De qué forma? Ya que va a permitir que el volumen regurgitado se dé en lento aumento. Diré, la hipertrofia de la aurícula izquierda va a permitir que el volumen regurgitado, en lento aumento, se vaya a acomodar a las bajas presiones de llenado, y esto va a ser debido al aumento de la adaptabilidad auricular. Ahora, acá vamos a ver varios puntos. Uno es que la hipertrofia auricular va a poder desarrollarse antes de que aparezca cualquier signo. De, podemos hablar de en cuanto a la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y como consecuencia de esto, también se puede producir comprensión del bronquio izquierdo y también la tos a causa de esta. Otro también es que podemos ver la rotura de las cuerdas, y esto va a causar que se puede incrementar de forma aguda pues la regurgitación mitral y la presión auricular izquierda, lo cual nos va a generar un edema pulmonar independientemente del tamaño de la aurícula, ¿no? Ahora, vamos a ver también los desgarros en el espesor completos, que van a dar lugar a hemorragias en el espacio pericárdico, y lo cual se va a desencadenar en un taponamiento cardíaco. Pues esto ya nos traería una consecuencia letal, ¿no? Que es ya la muerte al generar un taponamiento. Ahora, vamos a hablar acerca del ventrículo izquierdo que va a ser el afectado, ya que ahí va a estar pues la válvula, ¿no? Mitral. Ya. Aquí vamos a ver que este ventrículo izquierdo se va a dilatar y va a sufrir con el tiempo pues una hipertrofia excéntrica, y a medida que un mayor volumen de regurgitación se bombee, además se va a generar un gasto cardíaco normal. Es decir,
a medida que, que se dé la regurgitación, pues igual con el tiempo se va a sufrir esta hipertrofia, ¿no? Y va a tener un gasto cardíaco normal. No sé si me dejé entender bien. Em, Vamos a ver también que la dilatación ventricular izquierda va a tensar el anillo mitral, lo cual va a exacerbar la regurgitación. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos que la hipertrofia nos va, bueno, va a permitir que se registre como una tensión en la pared miocárdica normal y, y pues a un mayor volumen, se podría decir, ya que va a aumentar la longitud de las células miocárdicas. Ahora, la función normal del ventrículo izquierdo y los parámetros hemodinámicos se van a mantener, van a estar normales, bueno, relativamente bien, hasta que las fases ya evolucionadas o más avanzadas de la enfermedad en cuanto a la endocardiosis, em, se podría decir se manejen, ¿no? Van a estar aparentemente normal. Aunque vamos a ver por otro lado que la sobrecarga crónica de volumen va a reducir la contractibilidad del miocardio, ¿no? Ahora, ya que hablamos de la regurgitación mitral, vamos a pasar a la regurgitación tricuspidea, que es ya del lado derecho. Vamos a ver algo similar. Esta regurgitación tricuspidea va a producir, cuando es crónica, nos va a producir una dilatación cardíaca del lado derecho y va a estar ligado o va a ser una consecuencia de la regurgitación mitral. Como les comenté, nunca en un cuadro de endocardiosis vamos a ver una regurgitación tricuspidea de por sí. Siempre, si vemos una regurgitación tricuspidea, siempre va a estar ligada o va a coexistir con la regurgitación mitral, ya que es considerada una consecuencia, ya que el daño va directamente a las válvulas, a la válvula mitral. ¿Ya? Ahora, la regurgitación tricuspidea va a generar una sobrecarga del volumen de la aurícula y el ventrículo derecho, como les comentaba. Y el aumento de la resistencia vascular pulmonar, originado por una insuficiencia cardíaca izquierda, va a favorecer la dilatación ventricular derecha y exacerba la regurgitación tricuspidea. Tricuspidea. Y bueno, en cuanto a casos cuando no sea posible mantener los niveles bajos en cuanto a las presiones de la aurícula derecha, ya que estamos hablando de de la válvula tricuspidea, vamos a ver que cuando no se pueden mantener los niveles de presión bajo, se va a desarrollar la insuficiencia cardíaca congestiva de todas formas, ¿no? Eso es en el caso de este lado, ¿no? En cuanto al caso de los mecanismos circulatorios compensadores, vamos a ver que incrementan el volumen sanguíneo y van a favorecer la vasoconstricción conforme vaya progresando la enfermedad, ¿no? También vamos a ver que va a tener mucho que ver el RAS y su activación, ya que va a generar varias cosas. En sí son cuatro, que vamos a ver. No, son tres, disculpe. Uno es el aumento que cuando se aumenta la liberación del RAS, bueno, de la renina, disculpe, por especialmente el riñón, se va a generar el aumento de la formación de la angiotensina 2, al cual, pues, al igual que la producción tisular local, al progresar la regurgitación mitral. Es decir, que la regurgitación mitral va a estar ligada con esta, ¿no? Con esta producción.
de lo que viene a ser la renina, junto con la formación de la angiotensina, que se va a desencadenar, pues, que se va a comparar con la producción tisular local, ¿no? Luego vamos a ver que va a haber un aumento del tono nervioso simpático y una disminución de la vagal. Ahora, este tono nervioso simpático va a estar muy ligado al deterioro de la contractilidad miocárdica, ¿ya? Es aquí donde va a generar su daño. Y bueno, por último, la remodelación de la pared cardíaca y vascular, además de la expansión del volumen sistémico y vasoconstricción. Luego, vamos a ver también que va a haber un aumento de un péptido llamado natriurético auricular, el cual va a suprimir el efecto del RAS en las primeras fases, ya que estamos hablando que, o sea, va a ser casi todo lo contrario, va a suprimir todo lo que mencioné anteriormente, pero solamente en las primeras fases, lo cual lo podemos ligar que, ah, si el péptido natriurético suprime todos estos, todos estos daños que se generan y que hemos visto en esos tres puntos, es por eso que no podemos ver tantos síntomas al principio, ¿no? Por el aumento de este péptido. Sin embargo, va a ir cambiando conforme vaya aumentando, ¿no? El tiempo y se vaya mostrando mucho más grave o se vaya a progresar mucho más la enfermedad. Ahora, en este caso vamos a ver un marcado aumento de tamaño de la aurícula izquierda y en cuadros graves, como les comenté, la ICC. Ahora, también están ligadas otras hormonas, como por ejemplo la hormona antidiurética, la vasopresina y otros péptidos vasoconstrictores con esto, ¿no? Ya que vamos a ver que la presión va a estar muy alta. En cuanto a las complicaciones, por último, vamos a ver que nos va a generar muchas, como las taquiarritmias de manera intermitente y sin síntomas, que mayormente ocurren en auriculares que las ventriculares, de acuerdo a la literatura. También va a generar fibrilación auricular, en donde, en donde suele precipitar la descompensación cardíaca, y esto es por el incremento del llenado ventricular, ya que se va a perder la contracción auricular, que es como un clic auricular, y esto se agrava a una congestión pulmonar, que ya lo mencionamos. Y bueno, también está la rotura de las cuerdas tendinosas que ya lo ligamos también con el edema. Y eso puede ser en plazo de unas horas, ¿no? Lo otro también es el desgarro auricular izquierdo, que va a generar el sangrado hacia espacios del pericardio, eh, y se va a generar el taponamiento, que es lo que nos va a llevar a la muerte. Y por último, la disminución de la contractilidad miocárdica, que va a terminar o va a producir en una descompensación clínica. Ya bueno, aquí vamos a ver dos imágenes. La primera imagen es de una válvula mitral normal, sin ningún tipo de alteración. Y la segunda ya vendría a ser una válvula mitral con endocardiosis, ¿no? Claramente se ve eh, el daño en las cuerdas tendinosas, que están muy debilitadas, y el aspecto incluso. En el caso de la primera imagen de la válvula mitral normal, vamos a ver que tiene un aspecto liso y hay la presencia de la sujeción de las cuerdas tendinosas. A diferencia de la segunda imagen, que vamos a ver que va a haber un engrosamiento valvular y también que las cuerdas tendinosas van a estar muy estiradas, delgadas. Bueno, en esta imagen vamos a ver, por ejemplo, una ambas son de endocardiosis, pero una es temprana y otra es ya mucho más avanzada. En el caso de la primera imagen, vamos a ver que es la válvula mitral de un cocker, en la segunda es de un chihuahua, y vamos a ver que este cocker tuvo signos tempranos de enfermedad de la válvula, ¿no?
atrioventricular degenerativa. Ahora, vamos a ver que va a haber un engrosamiento de la válvula mitral con una... Ay, disculpe. Ese es de la segunda. Vamos a continuar con la segunda y ya luego hacemos la primera, ¿no? Vamos a ver que va a haber, al igual que en la imagen anterior, un engrosamiento de esta válvula y vamos a ver que incluso hay un desgarro, ¿no? Que es la punta de flecha y la flechita completa está indicando que una cuerda tendinosa se rompió. No hay conexiones, a diferencia de la primera imagen, que sí vemos, pues, que al menos hay una conexión de las cuerdas tendinosas, una sujeción de estas. Sin embargo, están estiradas y muy delgadas. Ya la segunda imagen vendría a ser una endocardiosis avanzada, a diferencia de la primera. Lo podemos ver, como les comento, en cuanto a las cuerdas tendinosas y también el desgarro y, y el engrosamiento de la válvula. Y bueno, aquí tenemos también otra imagen referencial del aspecto macroscópico de una válvula mitral normal de un canino. Y hablamos en un principio de la formación de unas nodulaciones, que a partir de eso, pues todo se generaba, ¿no? Y estas nodulaciones las podemos apreciar en la segunda imagen, ¿no? Cómo se forman estas alrededor de la válvula en los espacios libres, ¿no? Y esto ya va a generar el engrosamiento de las válvulas y va a generar también que se cause la regurgitación, ¿no? Conforme vayan avanzando y se vayan fusionando. Bueno, aquí por ejemplo tenemos tres imágenes. La primera imagen vamos a ver que es un corte histológico de una válvula mitral normal. Nosotros ya conocemos este tejido y bueno, vamos a ver que va a estar comprendido por el colágeno y el cual va a estar bien homogéneo, se podría decir, y se muestra como una estructura bien compacta, ¿no? A diferencia de la segunda imagen, que esta sí es una imagen ya alterada, una lámina alterada a causa de una endocardiosis que va a estar en sus primeros estadios. Vamos a ver que las fibras de colágeno van a comenzar a separarse, ¿no? Y se va a ir perdiendo de esta forma la estructura compacta. En la figura C ya tenemos ya con una tinción, en donde vemos que la válvula mitral igual va a está con endocardiosis y vamos a ver ya claramente la separación de las fibras de colágeno, ¿no? Que van a ser de color violeta y la gran infiltración de mucopolisacáridos azul. Estos mucopolisacáridos ya vienen a ser ya un tema de herencia, ¿no? Alteración genética, ¿no? O sea, la gran infiltración, a eso me refiero, que es que exista una gran infiltración de estos es porque no hay una enzima que los pueda degradar, no se está sintetizando bien, ¿no? La enzima. Hay una enzima que degrada estos mucopolisacáridos y exceden y hay una gran infiltración aquí porque falta esa enzima, ¿no? Y va a generar varios daños ahí también. Pero como comenté, es un tema ya hereditario, ¿no? En cuanto a genética. Y bueno, vamos a ver la tabla de pre y postcarga en cambios hemodinámicos. Y bueno, vamos a ver que existen mecanismos compensadores, como les comenté, que van a intentar contrarrestar este problema, ¿no? Estos van a estar gobernados por el sistema nervioso autónomo y por medio de la estimulación simpática, que ya lo mencionamos, y parasimpática. Y se van a producir tres hechos. Una es la estimulación beta 1 adrenérgica cardíaca, que va a condicionar un aumento de la frecuencia cardíaca, en este caso.
y también un aumento de la contractilidad, lo que va a producir pues directamente un aumento del gasto cardíaco. Luego también vamos a ver la segunda, que es vasoconstricción venosa, que va a producir un aumento del retorno venoso y por lo tanto un aumento de la precarga. Por eso es que vamos a ver un aumento ahí, por la vasoconstricción venosa. En donde pues llega más sangre al corazón y por lo tanto, como llega más sangre, debe salir más sangre del corazón. Y como tercer punto tenemos la vasoconstricción arterial selectiva, lo cual va a producir una, se podría decir, una redistribución del flujo a los órganos vitales y se desencadena en un aumento de la tensión arterial, por lo tanto, un aumento de la poscarga. Es por eso que en precarga hemos, como tanto precarga y poscarga, va a haber un aumento. Cada uno se va a dar, en el caso de precarga, por la vasoconstricción venosa y en el caso de poscarga, el aumento se va a dar por la vasoconstricción arterial selectiva. Bueno, para ganar tiempo, em, aquí vamos a ver la circulación mayor y menor, aparentemente normal, ¿no? Bueno, en el caso sí, es normal, en donde vamos a ver la circulación mayor o, eh, o también llamado circuito sistémico y la circulación menor por el circuito pulmonar. Ya aquí podemos lograr ubicar la válvula mitral que está en el ventrículo izquierdo, lo cual, si nos damos cuenta y mencionamos en las diapositivas principales, las primeras diapositivas, disculpe, al estar el daño ahí, también indirectamente se puede generar un daño en cuanto a la válvula aórtica. Veamos su cercanía, ¿no? Ya que no va a funcionar bien, va a haber una regurgitación, no va a cerrar bien, por lo tanto se va a escapar sangre. Y bueno, por último tenemos la circulación mayor y menor alterada. En este caso, como les comenté, el daño se va a causar justo en la parte izquierda, ¿no? En la válvula izquierda. Y vamos a ver que esta enfermedad va a ser una consecuencia de la degeneración de estas válvulas entre la aurícula y el ventrículo, que mayormente es en el izquierdo, sin dejar de lado el derecho también, ¿no? Ahora, el proceso de degeneración va a hacer que estas válvulas se vuelvan anormales, se vuelvan gruesas y se desarrolle una apariencia nodular o también abultada, como es que vemos justo en la imagen A, en donde está la regurgitación, ¿no? Dice válvula mitral, ¿no? La regurgitación de la válvula mitral. Está abultada y no cierra bien. Este proceso, a diferencia de la endocardiasis, disculpe, endocarditis, eh, estamos hablando de endocardiosis, a diferencia de la endocarditis, esta no va a ser causada por alguna infección y los cambios degenerativos en las válvulas y las estructuras que van a sostener a estas válvulas van a impedir que se forme un sello hermético, que es lo normal, entre la aurícula y el ventrículo. ¿Cuándo va a pasar eso? No se va a poder generar esto cuando el corazón esté bombeando. Y esto hace que las válvulas pues goteen sangre, así como vemos en la imagen. Y esto va a ser ¿en qué dirección? Hacia atrás, a las cámaras superiores, es decir, a las aurículas. Por eso es que vemos ahí un descarro. Y la fuga de la sangre hacia atrás a través de la aurícula normal la vamos a llamar regurgitación, ¿no? Como les comentaba. Y esto va a generar un sonido normal.
que en algunos casos, como les comento, cuando es muy, muy avanzado, hablamos ya de un soplo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Eh, me mandan sus preguntas, por favor.